También esta tarde se inauguraban las 8ª Xornadas Sociedade e Dereito, que este año están dedicadas a la historia y memoria del régimen de Franco. Durante 7 días del mes de abril, destacados especialistas en Derecho, Historia, Política y Cultura reflexionarán sobre el origen, la evolución y el final del régimen franquista. En la presentación de esta mañana, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo, Emilio Atrio, reflexionó sobre su propia experiencia personal. Curiosamente, os está hablando una persona que se colegió como abogado en ejercicio en abril del año 1960. Entonces, hasta la muerte de Franco, ejercí la profesión de abogado durante 15 años y, sinceramente, puedo deciros que no encontré diferencia alguna en cuanto al ejercicio profesional en esa etapa de Franco y hasta que se creó la Constitución y vino la democracia. Quizá a lo mejor ahora hay mayores problemas desde el punto de vista de los tribunales que en aquella época. Era difícil, indudablemente, visitar a un cliente en comisaría porque no te dejaban hablar con él y además se exponía que le dieran unos sopapos como prueba de que el abogado estaba allí interesándose de su problema.